Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Almanzar y en el día de hoy te voy a hablar de la historia del café. Esta historia empieza en el Cuerno de África, en Etiopía, donde el cafeto tuvo su origen probablemente en la provincia de Kaffa. Cuenta la leyenda que a un pastor de cabras etíope le asombró el animado comportamiento que tenían las cabras después de haber masticado cerezas rojas de café. Lo que se sabe con más certeza es que los esclavos a los que se llevaba de lo que es hoy el Sudán a Yemen y Arabia a través del gran puerto de aquel entonces, conocido como Moca, comían la suculenta parte carnosa de la cereza del café. De lo que no cabe duda es que el café se cultivaba en el Yemen ya en el siglo XV y es muy probable que muchos años antes. Moca fue el puerto principal de la única ruta marítima a la Meca, el lugar más concurrido del mundo en aquella época. Los árabes, sin embargo, tenían una rigurosa política de no exportar granos fértiles de café para que no se pudiese cultivar en ningún otro lugar. Durante unos 200 años, tuvieron la exclusiva del cultivo y comercio del café. El grano de café es la semilla del cafeto, pero cuando se le quitan las capas exteriores se vuelve infértil. Muchos fueron los intentos que se hicieron para lograr llevarse algunos cafetos o granos fértiles, pero esa carrera la ganaron los holandeses en 1616, que consiguieron llevarse algunos a Holanda y allí los cultivaron en invernaderos. Al principio, las autoridades del Yemen alentaron mucho el consumo de café, ya que sus efectos se consideraban preferibles a los más fuertes del khat, un arbusto cuyas hojas y brotes se masticaban. Los primeros establecimientos de servir café se abrieron en la Meca y se llamaban Kebab Khanes. Este tipo de establecimiento se extendió rápidamente por todo el mundo árabe y los cafés se convirtieron en lugares para tener tertulias y eran muy concurridos. También se jugaba ajedrez, se intercambiaban chismes y se disfrutaba del canto, el baile y la música. Eran muy bonitos, ¿verdad? Con decoraciones muy de la época y podías ir solamente pagando el precio de un café. Se convirtieron en centros de actividad política y fueron suprimidos. Después de las siguientes décadas, el café y los establecimientos de café fueron prohibidos varias veces, pero siguieron reapareciendo. En un primer momento, el café se consumía masticando los granos crudos o en una masa obtenida tras machacar los frutos y mezclarlos con grasa. Más tarde, se convirtió en una bebida obtenida de la maceración de los granos en agua fría. A partir del siglo XIII, se procedió a secar los granos al sol y tostarlos al fuego antes de preparar la infusión, tal y como se sigue realizando en la actualidad. ¿Cómo llega el café a Asia? Los holandeses empezaron también a cultivar café en Malabar, en la India, y en 1699 llevaron alguno a Batavia, en Java, en lo que es ahora Indonesia. Unos cuantos años después, las colonias holandesas se habían convertido en la principal fuente de suministro de café a Europa. Hoy en día, Indonesia es el cuarto exportador de café del mundo. ¿Cómo llega a Europa? La historia del café en el viejo continente comienza en 1575 por un botánico alemán llamado Leonhard Rolf, quien lo mencionó en una de sus exploraciones a África. Gracias a él y a otros exploradores europeos se comenzó a generar interés en el café. Pero el café tiene una historia muy fascinante y se creía que era una bebida de Satanás. Por ello, tuvo que intervenir el Papa Clemente XIII para asegurar que era una infusión apta para cualquier creyente. Los comerciantes venecianos fueron los primeros que trajeron el café a Europa en 1615. Al principio, el café lo vendían sobre todo los vendedores de limonada y se creía que tenía cualidades medicinales. Venecia tiene un papel en la historia del café en Europa muy importante. Sí, los holandeses fueron los primeros en conseguir semillas para cultivar café. Anteriormente fueron los comerciantes venecianos los primeros en introducir la bebida en Europa en 1615 desde Turquía. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia y fue el famosísimo Café Florian de la Plaza de San Marcos, que abrió sus puertas en 1720 y sigue aún abierto al público. En España, el café llega con su expansión por Europa.
En este caso fueron los comerciantes italianos y los Borbones quienes lo trajeron a este país a mediados del siglo XIII. En esta época también aparecen los primeros cafés en Madrid, que no eran más que casas de comida donde también servían esta infusión. Pero la historia del café en España tiene dos grandes particularidades. La primera es que en territorio español se empezó a cultivar y se cultiva aún el único café de toda Europa. Los cafetos crecen en zonas tropicales e intertropicales y las Islas Canarias tienen las condiciones idóneas para estos cultivos. ¿Cómo llega el café a las Américas? La primera referencia a que se tomaba café en Norteamérica data de 1668 y pronto después de esa fecha se abrieron establecimientos de café en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. Tanto la Bolsa de Nueva York como el Banco de Nueva York empezaron en establecimientos de café, en lo que hoy es el distrito financiero de Wall Street. Fue en el decenio de 1720 cuando el café se empezó a cultivar por primera vez en las Américas, gracias a lo que es quizás el relato más fascinante y romántico de la historia del café. Gabriel Mathieu de Clou era un oficial de la Marina francesa que estaba en servicio en la Martinica y que en 1720 viajó y adquirió un cafeto que se llevó con él en el viaje por mar de vuelta. El cafeto fue instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y que no lo dañase el agua salada. Pero este viaje estuvo lleno de incidentes, o al menos así lo relató en su diario. Piratas tunecinos perseguían el buque, tuvo una fuerte tormenta y el cafeto tuvo que ser amarrado. Hubo una pelea violenta en la que una de sus ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió a todo aquello. Esta historia sigue. Después de esos incidentes, el buque quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable. Este narra que estaba claro que era lo más importante que tenían en ese momento y se dio la mayor cantidad de agua para que el cafeto sobreviviera. Y ellos también, por supuesto. Este cafeto creció y se multiplicó y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1717 había entre 18 y 19 millones de cafetos en Martinica. Se estableció un modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el Nuevo Mundo. Fueron los holandeses, sin embargo, los que primero empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur. El café llegó primero a la colonia francesa de Surinam en 1718 y después se plantaron cafetales en la Guayana Francesa y el primero de muchos en Brasil, en Pará. En 1730, los británicos llevaron el café a Jamaica, donde hoy en día se cultiva el café más famoso y caro del mundo, en las Blue Mountains. Llegado el 1825, América Central y del Sur estaba en ruta hacia su destino cafetero. Esa fecha es también importante porque fue cuando se plantó café por primera vez en Hawái, que produce el único café estadounidense, el café como consumo mundial. Pues está muy claro, señores, se ha convertido en una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo. Hoy en día los países nórdicos son los mayores consumidores de café, seguidos de Estados Unidos, Italia y España. Por su parte, Brasil, Vietnam y Colombia son los principales productores mundiales de café. El café tiene una gran importancia en la economía mundial porque es uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante muchos años únicamente por el petróleo como fuente de divisas para los países en desarrollo. Las exportaciones de café representan una parte sustancial en sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. Sé que todos los cafeteros que me están viendo ahí les ha fascinado la historia del café. Quien ha tenido la oportunidad de tener abuelos que vivan en el campo, saben, ¿verdad?, lo interesante que es el olor del café y todo el proceso que este tiene para convertirse en lo que nosotros consumimos a diario. Así que no hay mejor forma de cerrar este tema del café yo bebiendo una taza de café, por eso es fundamental, esto es toda la vida y voy a su salud, ¿verdad? Es que el café de verdad, que el café es vida. Yo no sé cómo la gente no bebe café. Recuerden, señores, seguirme en mis redes sociales. Ahí están las redes sociales: en Facebook, periodista Mariela Almanzar, Instagram, mariela.almanzarh, y claro, acá en mi canal de YouTube, denle a la campanita, ¿verdad? Suscríbanse
y déjenme sus comentarios para que cada día podamos ir aportando más temas que ustedes quieren que se traten en los próximos vídeos. Será hasta la próxima. Chao.